¿Alguna vez te has preguntado acerca de las vidas del rey David Sanz y cómo las decisiones que tomaron moldearon sus destinos? La historia del rey David es una historia de poder, pasión y profunda tragedia. Fue el segundo rey del Reino Unido de Israel y Judá, un hombre conforme al corazón de Dios, pero su vida familiar estaba lejos de ser perfecta. El rey David tenía una familia numerosa con varias esposas y al menos 19 hijos y una hija. Sin embargo, a pesar de su linaje real, la vida de algunos de estos niños estuvo marcada por la tristeza y la tragedia. Hoy profundizamos en las conmovedoras historias de 4 David Sanz, cuyo servicio durante toda su vida es un conmovedor recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de la sabiduría divina. El primero en esta lista es Amnón, el hijo mayor de David. Era un hombre de fuertes pasiones, pero desafortunadamente sus pasiones lo llevaron por un camino oscuro y destructivo. Amnón se enamoró de su bella media hermana Tamar, amor que se convirtió en una sesión violenta. A pesar de que se le desaconsejó, Amnón permitió que su lujuria prevaleciera sobre su mejor juicio. Llevó a cabo un plan horrendo, fingiendo estar enfermo para atraer a Tamar a sus habitaciones, donde la agredió violentamente. Este acto no solo fue una grave violación de la dignidad de Tamar, sino que también iba en contra de las leyes de Dios y del hombre. Fue un incidente impactante que provocó oleadas de horror en toda la casa real. Las repercusiones de este acto serían catastróficas, desencadenando una serie de acontecimientos que traerían aún más dolor y sufrimiento a la familia de David. La pobre Tamar, víctima de la lujuria de su hermano, vivió sus días en desolación, pero esto fue solo el comienzo. Las semillas de la discordia habían sido sembradas, y la casa de David pronto sería arrastrada por un torbellino de venganza, rebelión y arrepentimiento. Este acto de violencia marcó el inicio de una serie de acontecimientos trágicos en la casa del rey David. A medida que profundicemos en esta narrativa, veremos cómo las acciones de estos hijos de David moldearon sus destinos y la historia de su reino. Después del asalto a Tamar, su hermano Absalón se llenó de ira. Su corazón latía con la furia de 1000 tormentas y la injusticia del acto cometido por Amnón, su medio hermano, era insoportable. Absalón, fuerte y decidido, no era de los que se quedaban inactivos ante tal atrocidad. Buscó justicia para su hermana Tamar y al hacerlo decidió tomar el asunto en sus propias manos. Concibió un complot tan intrincado como los tapices tejidos por los hábiles artesanos de Jerusalén para vengarse de Amnón. Pasaron 2 años, un período en el que la ira de Absalón hervía a fuego lento y su plan fermentaba. Entonces, cuando llegó el momento, Absalón invitó a todos sus hermanos a un banquete. En medio del jolgorio, aprovechó el momento y atacó orquestando el asesinato de Amnón, pero la historia de Absalón no terminó con su acto de venganza. Más bien, se convirtió en una espiral de rebelión. Tras la muerte de Amnón, Absalón huyó y permaneció en el exilio durante 3 años. Sin embargo, su corazón no estaba en paz. La semilla de la rebelión había sido sembrada y estaba creciendo, alimentada por su insatisfacción y el ardiente deseo de escribir lo que percibía como errores. A su regreso del exilio, Absalón puso su mirada en el trono de su padre. Era carismático, persuasivo y pronto consiguió seguidores. Su rebelión contra el rey David no fue un golpe repentino, fue un proceso lento, un giro gradual de los corazones y las mentes del rey hacia él. La ambición de Absalón era tan vasta como el cielo, y estaba dispuesto a desafiar a su padre por el trono para apoderarse del reinado que creía que le correspondía por derecho. Sin embargo, según cuenta la historia, el camino de la rebelión es traicionero y está lleno de trampas.
Las acciones de Absalón, impulsadas por la venganza y la ambición, lo arrojaron a una raíz llena de peligros y luchas. Su rebelión contra el rey David, su propio padre, preparó el escenario para su caída. Las acciones de Absalón fueron motivadas por la venganza, lo que lo llevó por un camino de rebelión y finalmente hacia su propia muerte. Adoniser, otro de los hijos del rey David, tenía sus propias ambiciones por el trono. Ahora bien, Adoniser no era un hijo cualquiera, era el cuarto hijo del rey David, y su paso por palacio lo había llenado de sueños de realeza. En lugar de esperar la decisión de su padre, Adoniser decidió tomar el asunto en sus propias manos y se proclamó rey, un movimiento audaz que fue a la vez audaz y arriesgado. Sin embargo, Adoniser no carecía de apoyo. Contaba con el respaldo de Joab, el comandante del ejército del rey David, y un Biotar, un sacerdote de alto rango. Esto le dio cierto nivel de legitimidad y por un tiempo pareció que su plan podría funcionar. Pero como veremos, las cosas no salieron como esperaba. Cuando el rey David fue informado de la audaz medida de Adoniser, reaccionó rápidamente. Llamó al sacerdote Sayedoc, al profeta Natán y a Bonayá, uno de sus poderosos guerreros. David declaró a Salomón, otro de sus hijos, como legítimo heredero al trono. Salomón fue ungido rey en una ceremonia pública justo antes del manantial de Gijón, una medida que envió un mensaje claro y poderoso a todo Israel. La noticia de la unción de Salomón se difundió rápidamente y llegó a Adoniser y sus invitados, mientras todavía celebraban lo que pensaban que era su golpe exitoso. El sonido de la trompeta y los gritos de alegría de la ciudad contrastaban marcadamente con el ambiente sombrío en la fiesta de Adoniser. Todo estaba claro. El complot de Adoniser había fracasado. En un intento desesperado por salvar su vida, Adoniser buscó refugio en el templo, aferrándose a los cuernos del altar. Salomón, mostrando misericordia, permitió que Adoniser viviera, pero solo con la condición de que demostrara ser un hombre digno. Sin embargo, las acciones posteriores de Adoniser demostraron que no había aprendido la lección, lo que llevó a su eventual ejecución. Su rebelión contra el rey David, su propio padre, preparó el escenario para su caída. Las acciones de Absalón fueron motivadas por la venganza, lo que lo llevó por un camino de rebelión y finalmente hacia su propia muerte. Adoniser, otro de los hijos del rey David, tenía sus propias ambiciones por el trono. Ahora bien, Adoniser no era un hijo cualquiera, era el cuarto hijo del rey David, y su paso por palacio lo había llenado de sueños de realeza. En lugar de esperar la decisión de su padre, Adoniser decidió tomar el asunto en sus propias manos y se proclamó rey, un movimiento audaz que fue a la vez audaz y arriesgado. Sin embargo, Adoniser no carecía de apoyo. Contaba con el respaldo de Joab, el comandante del ejército del rey David, y un Biotar, un sacerdote de alto rango. Esto le dio cierto nivel de legitimidad y por un tiempo pareció que su plan podría funcionar. Pero como veremos, las cosas no salieron como esperaba. Cuando el rey David fue informado de la audaz medida de Adoniser, reaccionó rápidamente. Llamó al sacerdote Sayedoc, al profeta Natán y a Bonayá, uno de sus poderosos guerreros. David declaró a Salomón, otro de sus hijos, como legítimo heredero al trono. Salomón fue ungido rey en una ceremonia pública justo antes del manantial de Gihón, una medida que envió un mensaje claro y poderoso a todo Israel. La noticia de la unción de Salomón se difundió rápidamente y llegó a Adoniser y sus invitados, mientras todavía celebraban lo que pensaban que era su golpe exitoso. El sonido de la trompeta y los gritos de alegría de la ciudad contrastaban marcadamente con el ambiente sombrío en la fiesta de Adoniser. Todo estaba claro. El complot de Adoniser había fracasado.
En un intento desesperado por salvar su vida, Adoniser buscó refugio en el templo, aferrándose a los cuernos del altar. Salomón, mostrando misericordia, permitió que Adoniser viviera, pero solo con la condición de que demostrara ser un hombre digno. Sin embargo, las acciones posteriores de Adoniser demostraron que no había aprendido la lección, lo que llevó a su eventual ejecución. La historia de Salomón contrasta con la de sus hermanos y muestra que la sabiduría y la justicia pueden conducir a un reinado próspero. Su viaje sirve como recordatorio de que incluso en medio de la agitación y la incertidumbre, es posible liderar con sabiduría, construir una nación próspera y dejar un legado duradero. Las trágicas historias del rey David Sons nos enseñan valiosas lecciones. Las vidas de Amnón, Absalón, Adoniser y Salomón, a pesar de estar ambientadas en un tiempo y lugar muy alejados del nuestro, están llenas de experiencias y decisiones que resuenan en nosotros hoy. La historia de Amnón y su ataque a Tamar sirve como un crudo recordatorio de la fuerza destructiva de los deseos desenfrenados y los efectos devastadores de la violencia. Sus acciones no solo provocaron su propia caída, sino que también pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que traerían tragedia a toda su familia. La venganza de Absalón contra Amnón, aunque tal vez sea comprensible dadas las circunstancias, en última instancia condujo a su propia rebelión contra su padre. Esto nos enseña sobre el poder corrosivo de la ira y la venganza, y cómo pueden cegarnos ante el amor y el respeto que debemos a nuestros propios parientes. La historia de Absalón es una advertencia sobre cómo permitir que nuestras emociones anulen nuestro juicio, lo que nos lleva a acciones de las que podríamos llegar a arrepentirnos. La ambición de Adoniser, que intentó hacerse con el trono, es una clara advertencia sobre los peligros de una ambición desenfrenada. Su intento de usurpar el trono finalmente le llevó a la caída. La historia de Salomón contrasta con la de sus hermanos y muestra que la sabiduría y la justicia pueden conducir a un reinado próspero. Su viaje sirve como recordatorio de que incluso en medio de la agitación y la incertidumbre, es posible liderar con sabiduría, construir una nación próspera y dejar un legado duradero. Las trágicas historias del rey David Sons nos enseñan valiosas lecciones. Las vidas de Amnón, Absalón, Adoniser y Salomón, a pesar de estar ambientadas en un tiempo y lugar muy alejados del nuestro, están llenas de experiencias y decisiones que resuenan en nosotros hoy. La historia de Amnón y su ataque a Tamar sirve como un crudo recordatorio de la fuerza destructiva de los deseos desenfrenados y los efectos devastadores de la violencia. Sus acciones no solo provocaron su propia caída, sino que también pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que traerían tragedia a toda su familia. La venganza de Absalón contra Amnón, aunque tal vez sea comprensible dadas las circunstancias, en última instancia condujo a su propia rebelión contra su padre. Esto nos enseña sobre el poder corrosivo de la ira y la venganza, y cómo pueden cegarnos ante el amor y el respeto que debemos a nuestros propios parientes. La historia de Absalón es una advertencia sobre cómo permitir que nuestras emociones anulen nuestro juicio, lo que nos lleva a acciones de las que podríamos llegar a arrepentirnos. La ambición de Adoniser, que intentó hacerse con el trono, es una clara advertencia sobre los peligros de una ambición desenfrenada. Su intento de usurpar el trono finalmente le llevó a la caída.